Hay algo que me llama poderosamente la atención cuando hacemos un mensaje expositivo de una carta. Empezamos a estudiar la carta de Santiago. El Señor puso en nuestro corazón ir viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y han ido pasando cosas en la iglesia. Hemos hablado sobre una fe que funciona. Lo importante es entender que esa fe no es intelectual, sino es personal. Y el primer capítulo hemos hablado sobre las pruebas, la primera parte, el cristiano frente a la prueba. Y cómo tenemos que estar nosotros aplicando esa palabra a ese dolor, a esa angustia. Después hemos estado hablando que Dios no varía, que Dios no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora nos toca el capítulo 1, terminando, verso 19 al 27, que es el cristiano frente a la palabra de Dios, justamente cuando empezamos a otro año para leer la Biblia, la lectura bíblica congregacional. Justamente cuando nos toca 19 al 27. Y esas son las ventajas que uno tiene porque uno va recorriendo todo el evangelio, toda la carta, todo el mensaje, todos los libros, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y eso nos da la bendición de que Dios nos haga pasar lo que estamos pasando y predicar lo que estamos viviendo. Por eso en esta mañana yo quisiera hablar de bienaventurado serás. Porque del capítulo 1, 19 al 27, el apóstol Santiago, que ya sabemos que escribió 5 capítulos, que tiene 108 versículos, cada 2 versículos hay un mandamiento, 108 versículos de los cuales 54 son mandamientos. Motivamos a la iglesia que lea todos los días el libro de Santiago, lo lea una y otra vez el libro de Santiago. Es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro práctico. Cuando la fui a visitar a la tía Negra me dice, el libro de Santiago, ese libro lo entiendo bien, porque hay otros libros que no lo entiendo. Y le digo, tía, lo entiendes bien porque es bien práctico. Nos ayuda a manejarnos en la vida. Y Santiago, que se pone a escribir, va a decir verdades increíbles sobre la prueba y hoy sobre la palabra de Dios. Hemos dicho que el capítulo 1 nos habla de una fe que funciona, nos habla de cómo vivir. Capítulo 2 de cómo la muestra. La capítulo 3 cómo cuidarnos. Capítulo 4 cómo practicar. Y en quinto lugar, lo que nos hablaba Gustavo en esta mañana, cómo priorizar. Así que vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor en esta mañana. Bienaventurado serás. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, cuando Santiago va a decir esto, que lo dice más de 7 oportunidades, es porque va a alargar una exhortación que va a ser quebrantadora para sus vidas. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí cuando habla de salvar vuestras almas, no está hablando de salvación del alma, habla de comunión, habla de relación personal. Salvar vuestras almas, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente
en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y ahí viene nuestro título. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión, vamos a leerlo todos el 27, todos juntos, vamos. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, fuerte: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, te necesitamos, habla tú por nosotros. Toca vidas, corazones. Queremos que tú puedas quebrantar nuestra vida en esta mañanita. Gracias por tu palabra, en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hay un viejo himno que dice: las llamas no pueden dañarte jamás. Si en medio del fuego te ordena pasar, el oro de tu alma más puro serás, pues solo la escoria Cristo habrá de quemar. Muchas veces no nos damos cuenta que en todo el capítulo 1 de Santiago va a mostrar lo que es el cristiano frente a la prueba. Pero es como si fuera que ahora Santiago se sienta a escribir con su pluma dorada, moja en su tintero y empieza, inspirado por Dios, a hablar de la necesidad de la palabra de Dios para ser bienaventurados. ¿Cómo podemos ser bienaventurados si estamos pasando por pruebas? ¿Cómo podemos ser bienaventurados si estamos pasando por momentos difíciles? Es que somos bienaventurados porque estamos en las manos de Dios. Estamos agarrados, somos parte de su mano, como predicamos el domingo pasado. Y Dios nos cuida. Entonces yo lo que hice en ese párrafo, solamente mirar los verbos que están allí. El primer verbo que encontramos allí es este: oír. ¿Por qué? Dice la palabra, aquí hoy no vamos a hablar nada de aliteración, voy a decir lo que dice el texto. Oír. Dice: amados míos, el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya un poquito hablamos en la reunión de matrimonio, en la charla de matrimonios el día viernes. El gran problema que tenemos cuando nos airamos. Dice Efesios capítulo 4, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el problema no es airarse, el problema es que el problema de la ira es cuando la ira avanza y llegamos al enojo. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice: enojate. ¿Puedes enojarte? Sí, puedes enojarte. Pero que tu enojo no vea el sol de un nuevo día. Muchas veces el enojo nos pasa, nos va y empezamos a pasar días y meses y años enojados. Primero te admiro cómo puedes dormir. Ni con un Somit y 2, 3 clonazepam por día yo podría dormir si estaría mal con alguien. Airate, pero no pequéis. Dice: el hombre es tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí la palabra tardo para airarse no habla de incapacidad. Y te voy a poner una palabra que no existe en el diccionario, pero es una imprudencialidad. No es incapacidad, sino una imprudencialidad. Pasa por la prudencia. Escucha más de lo que habla. Por eso nosotros tenemos una boca y 2 oídos. Porque Dios nos está diciendo: no tienes que hablar tanto. Lo que tienes que hacer es escuchar más. Ahora, yo cuando miro esto, como alguien dijo,
nunca serás más parecido a Satanás que cuando te enojes. Nunca serás más parecido a Dios que cuando te equilibres. El gran problema es, un escritor dice, pon tu mente en funcionamiento antes que tu lengua en movimiento. Ahora, ese pasaje, este pasaje que tenemos ahí, hay un escritor que estaba leyendo ayer que lo toma para nosotros frente a Dios. Ahora, mira cómo cambia. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no conduce la obra de Dios. ¿Cuál es el contexto? La palabra de Dios. Y este escritor que me abrió la cabeza, dice, aquí es el problema con Dios. Cuando nos enojamos con Dios. Porque Dios hizo algo que a mí no me gusta. ¿Y qué dice la palabra? Mira cómo cambia. Dice, el hombre tiene que ser tardo, tiene que ser tardo para hablar y tardo para airarse. Pero tiene que oír más la palabra. No cuestiones a Dios, mi querido. No te enojes con Dios. Escucha más la palabra. Poca exposición a la palabra, ayer le hablaba a los jóvenes, poca exposición a la palabra nos expone a cuestionar a Dios. Pero Mario, ¿vos nunca cuestionaste a Dios? Yo sí cuestioné a Dios. En varias veces en mi vida. Y después me sentí mal como si fuera que había peleado con mi esposa. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pronto para oír la palabra. Pronto para oír la palabra. Porque la ira de Dios, la ira del hombre no conduce la obra de Dios. ¿Qué significa? La justicia de Dios nos permite estar en la presencia de Dios. Cuando hay ira del hombre, no puede sentar en la presencia de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué nos habilita para entrar al cielo? Estoy hablando de oración, estoy hablando de comunión. ¿Qué nos habilita para entrar al cielo y estar en comunión con Dios? La justicia de Dios. Él nos ha hecho justos, como si fuera que nunca hemos pecado. Entonces, cuando yo tengo ira del hombre, no puedo tener justicia de Dios. En segundo lugar, segundo verbo, desechar. Primero oír, segundo, desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí la palabra desechar significa sacarse. A ver, levante la mano los que vamos al gimnasio. No levante la mano, por favor. ¿Qué pasa cuando venimos del gimnasio, venimos de caminar? Venimos transpirados, muy transpirados. Ya Rexona te abandona. Entonces empezamos, ¿qué hacemos? Nos desvestimos, esa es la palabra, nos desvestimos de esa ropa transpirada y recibimos un baño y ropa nueva. Eso es lo que dice la palabra. Yo tengo que desvestirme, ¿de qué? De la inmundicia. Y la abundancia de malicia. Ahora, ¿puede el cristiano tener esto? Sí, por eso él le habla a los cristianos. Pero ¿por qué permitimos eso en nuestra vida? ¿Por qué tenemos inmundicia y abundancia de malicia? ¿Puede el hombre, usted sabe qué significa la palabra malicia allí? Ahí la palabra malicia significa una palabra que viene de la palabra dolo, que es una mala intención. Los abogados que están aquí pueden corroborar esto. Es una mala intención, es tener mala intención. Es lo mismo de lo que dice el apóstol Pablo, desechando la inmundicia y la malicia. El apóstol Pedro en capítulo 2.
Yo tengo que detectar si en mi corazón hay malicia contra alguien. Y decirle, Señor, yo me quiero sacar esa ropa de olor nauseabundo. Yo me quiero sacar porque yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir. Pero aparte dice, puede abundancia y recibid la palabra con mansedumbre. La palabra recibir ahí es la palabra implantada, que es la semilla de la palabra. Tenemos que volver a la palabra y decirle, Señor, yo quiero que me hables. Y ahí donde estamos en graves problemas, porque cuando hay malicia, tenemos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa malicia, ese enojo, es una semilla. Usted fíjese, al principio de la palabra dice desechar la inmundicia, saca esa semilla. Y pone la semilla de la palabra. La semilla de la palabra te va a bendecir. Pero cuando yo tengo la semilla del odio en mi corazón, ¿qué me hace? No me deja alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que usted viviría sin la gracia de Dios? Es toda la bendición de Dios. ¿Que uno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí. ¿Cuál es el motivo? Raíz de amargura. Raíz de amargura. Y no solo esto, sino que la raíz de amargura nos estorba. No podemos crecer. O subimos o bajamos. Es como una escalera. Nadie vas a ver en la escalera que alguien sube y se queda en el descanso. ¿Qué haces? No, es que no. O subes o bajas. Estás molestando a la gente. Así es la vida cristiana. O subimos o bajamos. Nadie se queda en el descanso. Por eso dice, os estorbe. Si hay algo que produce un estancamiento espiritual en la vida espiritual, son cosas que hemos guardado en el corazón. Por eso dice ese gran escritor, cada uno es jardinero de su propio corazón. ¿Estás cuidando tu corazón, mi hermano? ¿Le están diciendo, Señor, ayúdame a que mi corazón siempre, toda la maleza, la vaya sacando, la vaya sacando, la vaya sacando? 3, hacer. El tercer verbo, oír, desechar, hacer, ¿qué es? Hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos. Este es semejante a un hombre que se considera en un espejo de su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Este sí, será bienaventurado. Ahora, qué maravilloso que es esto, pensar, ¿qué significa ser hacedores de la palabra? Hacedores de la palabra significa que yo no solo escucho la palabra, sino la obedezco la palabra. La pongo en práctica la palabra. Los preceptos de Dios no hay que entenderlos, ¿se entiende? Hay que obedecerlos. Y allí cuando mira atentamente, significa mirar, porque los espejos de la antigüedad, esto es una metáfora que usa el escritor, los espejos no estaban como hoy tenemos espejos en cualquier lugar colgados en la pared. Los espejos eran medio difusos y estaban en el suelo. Entonces la idea es agacharse para mirar en el espejo, detenerse para mirar. Dame una ilustración para que lo entienda. Yo no sé si alguna vez fuiste en micro. Vas en micro y hay un desvío porque hubo un accidente. Entonces el micro va a pasar despacito porque vamos a ver, del segundo piso vamos a ver un accidente y pasa despacito. Y entonces vos estás mirando, si sos como yo, soy re curioso, todo lo que pasa, donde hay sangre, todo. Miro atentamente mientras que pasa el micro. Esa es la idea. Mirar la palabra, leer la palabra atentamente, con humildad.
no rápidamente, no superficialmente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es un espejo que revela tus defectos. Santiago 1:22. La palabra es una espada que penetra el corazón del alma. Hebreos 4:12. Pero la palabra es un martillo que quebranta al hombre. Es un espejo, es una espada, es un martillo. Quiero terminar con esto porque se me fue el tiempo. Yo no puedo dejar de tener exposición a la palabra. Cuando yo dejo de tener exposición a la palabra, mi vida empieza a cambiar, mi vocabulario a cambiar, mi temperamento a cambiar. No soy el mismo. Mi esposa me dice, no estás igual, ¿qué te pasa? Mis hijos me dicen, ¿qué te pasa, papá? En la iglesia los hermanos no se quieren acercar porque nosotros estamos cambiados. Hay algo en nosotros. Se te nota que no estás bien. Se te nota que no sos el mismo. Se te nota que hay algo en tu vida. Yo le pedí al Señor que me dé una ilustración de cómo puede ser una vida sin la palabra. Y pensé en el jardinero. ¿Qué pasa un hombre que es jardinero y dice, tengo tantas casas que cortar el césped, pero tantas casas que no tengo tiempo en esta mañana de afilar mi cuchilla? No tengo tiempo. Tengo que irme a más de 20 casas a cortar el césped. No voy a afilar mi cuchilla. Y se va. Y empieza a trabajar en una casa y demora más tiempo para cortar el césped. Y en la otra casa, mucho más tiempo para cortar el césped. Y en la otra casa, mucho más tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no afiló su cuchilla. Si hubiera afilado la cuchilla, hubiera cortado más césped con menos fuerza. Hermano querido, no puedes salir de tu casa sin leer la Biblia. No estamos hablando, cuando habla mirad atentamente, no está hablando que tenemos que estudiar el espejo. El espejo es de tal material. No. La idea allí es que refleja el espejo. ¿Qué estoy mirando en el espejo de la palabra que yo tengo que cambiar? Porque el problema es que nunca nosotros tenemos que cambiar. La gente tiene que cambiar. No. Vos tenés que cambiar. Yo estoy bien. La persona que dice yo estoy muy bien y pone excusas, el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa. La culpa es que no está expuesto a la palabra de Dios. Es como Isaías, ay de este, ay de este, ay de este, ay de este. Pero cuando abre la Biblia, muere el rey Usías, ve al Señor sentado y dice, ay de mí, ay de mí. Que en esta mañana le digamos, Señor, ay de mí. Yo no estoy bien. Como decía Pablo, yo sé que el pecado está en mí. Yo soy el problema. Yo te invito a cerrar los ojos. Dile, Señor, ¿se me nota que no estoy bien? ¿Se me nota? Quiero mirarme al espejo en esta hora de tu palabra y cambiar. Y cambiar. No puedo ser el mismo. No puedo ser el mismo. Levanta un poquito la mirada. Te quiero decir otra cosa. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar en la vida? ¿Sabe qué es? Que al cabo del tiempo
te encuentres con una persona. ¿Sabes quién es esa persona? Vos mismo. Y al cabo del tiempo te encuentres con la misma persona que eras a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, y digas, no cambié nada. Soy el mismo, con las mismas caídas, con las mismas derrotas. ¿Por qué, Señor? Lo peor que te puedas encontrarte en la vida es con vos mismo. Porque ahí vos te vas a notar que no sos el mismo. Vamos a orar de 3 en 3 y después terminamos con una oración.
ponemos de pie para terminar con una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo precioso que nos permites disfrutar con nuestros hermanos en tu presencia para adorarte y también para servirte y darte gracias, Padre, porque nos permites hacerlo. Y Padre, queremos rogarte que nos sigas acompañando en el resto de esta jornada en la Escuela Bíblica Familiar y a la noche en la predicación del Evangelio. Que todo esto redunde para la gloria de tu nombre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.